El día de hoy, la literatura y la animación hacen mancuerna para llevarnos en un increíble viaje cinematográfico, donde el horror gótico y el romanticismo nos enfrentan a la muerte. Hoy hablamos de Extraordinary Tales, película del año 2013, dirigida por el español Raúl García y basada en las narraciones del mismo nombre del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Hablemos primeramente de Edgar Allan Poe, un escritor demasiado conocido en la literatura universal y asociado generalmente con el género del terror, asociación que, si bien es bastante válida, resulta limitativa ya que no se limitó a este género, siendo también un escritor prolífico de ensayos y poesía, siendo conocido en gran medida por su poema El Cuervo, considerado por diversos especialistas como uno de los mejores poemas jamás escritos en lengua inglesa. Poe fue principalmente un escritor romántico, aunque a varios pueda resultar sorprendente, el cual, si bien se adentró en los temas del terror y el denominado gótico americano, muchos de sus relatos de estos géneros se verán atravesados por la vena romántica, como serán los casos de Ligeia, Berenice o el poema de Annabel Lee, donde veremos un tema recurrente en su obra, que es el amor que se ve cortado de tajo por la sombra de la muerte, así como sucederá con la caída de la casa Usher, justamente uno de los relatos que se adaptan en esta recopilación, y es que eso fue algo muy personal de Poe, porque el escritor estuvo casado con su prima Virginia, la cual padeció tuberculosis durante buena parte de su vida, lo que atormentó a Edgar ya que no podía pagar los costosos medicamentos que ésta necesitaba, debido a que en esos tiempos era bastante complicado vivir de la literatura y su padrastro no lo había considerado en la herencia. Aunado al hecho de que la mencionada prima tarde o temprano moriría, lo que, finalmente ocurrió y terminó por ser el golpe emocional del que Poe no podría recuperarse y lo llevaría a hundirse aún más en su abusado alcoholismo, que finalmente terminaría con ese famoso episodio de Delirium Tremens que acabaría con su vida la madrugada del 7 de octubre de 1949. Ahora hablemos un poco acerca del cineasta español Raúl García, quien empezó en el mundo del cine y la animación desde los 19 años, siendo autor de algunos libros sobre animación como La magia del dibujo animado o Sombras y Luz, y que participó como animador en muchísimas de las grandes producciones animadas de la historia del cine, donde podemos destacar entre otras obras Quién engañó a Roger Rabbit de Robert Zemeckis o la primera película de la serie de Pie Pequeño, En busca del Valle Encantado, dirigida por Don Bluth y producida nada más y nada menos que por Steven Spielberg, trabajos que le abrieron sin duda las puertas en la década de los 90 para trabajar con Disney en varias películas de la década, como lo serían La Bella y la Bestia o Hércules. También fue productor junto con Antonio Banderas del cortometraje animado La Dama y la Muerte, el cual estuvo nominado en los premios Oscar, siendo finalmente Extraordinary Tales la que podríamos considerar hasta ahora su gran obra maestra y donde toma las riendas del proyecto al ser también director. Bueno, pasemos ahora sí, después de una necesaria introducción, a hablar de esta bella película animada del año 2013, la cual sigue una estructura episódica muy acorde, ya que cada episodio es un cuento, siendo 5 relatos los que vienen a ser adaptados aquí: La caída de la casa Usher, El corazón delator, El caso del señor Valdemar, El pozo y el péndulo y La máscara de la muerte roja. En unos momentos hablaremos de manera más pormenorizada de cada uno de estos relatos. Todos estos episodios se unen a través de un diálogo que se suscita en un cementerio entre la figura de la muerte, interpretada por la prolífica escritora alemana de literatura infantil Cornelia Funk, y el poeta, representado por un cuervo en alusión al poema más famoso de Edgar Allan Poe y que es interpretado por el actor de doblaje estadounidense Stephen Hughes, famoso por trabajar en diferentes videojuegos como por ejemplo Castlevania Lords of Shadows. Y es que aquí aprovecho para hacer otro apunte de lujo respecto a la película. El reparto de voces es sin duda sorprendente,
como veremos ahora que nos adentremos en los cuentos en particular. Así que sin más preámbulo, pasemos allá. El primer cuento que se nos presenta es La caída de la casa Usher, que está narrado nada más y nada menos que por Christopher Lee, actor súper reconocido por su participación en sagas como Star Wars o El Señor de los Anillos, pero que tiene conexión con el género de terror debido a su participación en las películas de la Hammer británica de los años 50 hasta inicios de los 70s, y que aquí nos cuenta la historia de una familia que se encuentra en decadencia, donde el hermano Roderick se encuentra preocupado por la salud de su hermana Madeline y será uno de sus amigos más cercanos quien asista a contemplar el final de esta excéntrica familia. El segundo cuento es el famoso Corazón delator, que es narrado por Bela Lugosi, famoso actor que dio vida al primer Drácula cinematográfico y que trabajara en varias de las clásicas películas de monstruos de la Universal entre las décadas de 1930 y 1950, y que aquí nos narra la historia de un crimen, un asesinato cometido por un criado contra su viejo amo, el cual cuenta con un ojo de vidrio que no dejará de observarlo y las posteriores consecuencias que acarreará dicho crimen. El tercer cuento es La verdad sobre el caso del señor Valdemar, narrado en esta ocasión por Julian Sands, actor destacado durante la década de los 80s, donde participó en películas como Los gritos del silencio de Roland Joffé, El almuerzo desnudo de David Cronenberg o Una habitación con vista de James Ivory. En este relato, un científico creyente del mesmerismo, una pseudociencia que posteriormente pasaría a convertirse en la hipnosis, somete a dicho trance a uno de sus grandes amigos, el señor Valdemar, cuando éste se encuentra en el umbral de la muerte, y las consecuencias serán bastante desconcertantes para los presentes. El cuarto relato se trata de El pozo y el péndulo, narrado por el director mexicano Guillermo del Toro, quien es bastante conocido por sus trabajos dentro del género de la fantasía y el terror, quien muchas veces se ha reconocido como un gran seguidor de la obra de Allan Poe, y que incluso podríamos decir que uno de sus filmes, como lo es La Cumbre Escarlata, está totalmente dentro de la tradición de Poe, mezclando elementos como la época en que se desarrolla, los fantasmas, el amor y la muerte. Aquí Del Toro narra la historia de un individuo que cae preso en manos de la Inquisición española y que se verá sometido a diferentes tipos de torturas físicas y psicológicas en un calabozo, las cuales terminarán por poner a prueba su cordura. Por último, llegamos a La máscara de la muerte roja, con la participación de Roger Corman, destacado director y productor de películas de bajo presupuesto, principalmente durante la década de los 60, quien en su momento brindará sus primeras oportunidades a directores del calibre de Martin Scorsese o Francis Ford Coppola, y que destacó también por las numerosas adaptaciones que llevó a la pantalla grande de la obra de Poe junto al actor Vincent Price, donde podemos destacar justo una adaptación de La máscara de la muerte roja del año 1964 con el ya mencionado Price y con la actriz británica Jane Archer, reconocida ídolo pop de la época. La historia es acerca de un grupo de individuos aristocráticos que ante una enfermedad mortal se encierran en un castillo a fin de resguardarse de dicho mal, el cual de alguna u otra manera terminará por alcanzarlos. Sin duda, Extraordinary Tales es una gran recopilación de historias del escritor de Boston, un gran trabajo de animación que utiliza diferentes técnicas y estilos para sumergirnos en el mundo del autor. Las historias son bastante fieles a los relatos originales y sin duda es una gran manera de adentrarse al mundo de Poe si aún era desconocido para ustedes. Bueno, sin más que agregar por el momento, espero que el video haya sido de su agrado y recuerden que el cine está en todas partes.